La hora nos indica que hemos llegado a Tiempos de Reforma, donde encontrarás el desarrollo de verdades bíblicas en la sección Renovando tu mente, principios para la adoración en la historia de los himnos, refrigerio para tu alma en el devocional La Chequera del Banco de la Fe, y música que refleja la grandeza y la majestad de Dios. Sean todos bienvenidos. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Puertas son, y están abiertas, siempre abiertas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son nuevas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ahora, preparemos nuestro corazón para escuchar la lección bíblica de hoy en la sección Renovando tu mente. Este es un espacio en el cual el Dr. R.C. Sproul, en la voz del pastor Julio Benítez, comparte con nosotros las preciosas verdades de la doctrina bíblica. Cuando Martín Lutero dijo que el trío de enemigos de la vida cristiana incluye al mundo, a la carne y el diablo, no incluyó al diablo solo como una abstracción teológica o un tema de doctrina, sino que Lutero tenía un conocimiento personal, por cierto, muy fino y profundo, de la realidad de Satanás. Pero ustedes deben entender que las personas que estaban preocupadas con la vida cristiana en el siglo XVI tenían una visión diferente de la realidad de la que tenemos hoy. Lutero estaba consciente de la presencia del diablo, ya que él había hablado con frecuencia del Anfechtung,
del ataque del enemigo, del príncipe de las tinieblas, que se le había enfrentado en su vida, y Lutero podía encontrar que la presencia de Satanás era tan tangible que una vez tomó un tintero que estaba sobre su escritorio y lo lanzó en dirección de donde creía que estaba Satanás. Bueno, lo que él consiguió con esto fue una pared llena de tinta, pero nosotros también tenemos esta preocupación, así como la tuvieron en el siglo XVI con la realidad del diablo. Pero los tiempos han cambiado, y la mayoría de las personas de hoy no viven en ese marco de referencia. Hace algunos años estaba enseñando un curso de filosofía en una universidad secular y tenía 30 estudiantes en mi clase, y apareció el tema del diablo, y se desató una discusión entre los estudiantes que decidí hacer una encuesta para saber qué era lo que cada uno creía. Y dije: ¿cuántos de ustedes creen que existe un diablo personal? Y se levantaron 3 manos entre los 30 estudiantes. Es decir, que el 10% de la clase creía que Satanás era un ser personal, contra el 90% de mis estudiantes de filosofía contemporánea que no creían en la existencia de un diablo real personal. Continuamos con la discusión y les pregunté: ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Bueno, no sabía qué esperar con esta pregunta, pero en este curso en particular todas las personas levantaron sus manos. Ellos no creían de manera necesaria en la misma visión de Dios, pero todos creían en alguna clase de ser supremo. Cada uno de los 30 estudiantes en la clase creía en eso. Y les dije: ¿por qué tenemos al 100% de acuerdo con la idea de Dios y solo al 10% de acuerdo con la idea de Satanás? ¿Cuántos de ustedes creen en esta definición de Dios? Dios es un ser sobrenatural que tiene la habilidad o la capacidad de influir en los seres humanos para bien. Todos los estudiantes estuvieron de acuerdo con esto. Les dije: ¿qué pasaría si yo definiera a Satanás como a otro ser sobrenatural que también tiene la capacidad de influir en las personas para mal? Esto es, en nuestra experiencia, vivimos en una cultura y en un mundo que está de forma abrumada, balanceado en favor del bien sobre el mal. O sea que, porque hay mucha más evidencia de la influencia sobrenatural hacia el bien que de la influencia sobrenatural hacia el mal, no podemos darle ningún crédito a la influencia del mal, sea lo que sea. Y ellos respondieron: no, esa no es la razón. Entonces les pregunté: ¿por qué unos afirman una cosa y niegan otra? Y uno de los estudiantes respondió: usted no puede estar involucrado en este clima de ciencia contemporánea tan sofisticada y continuar creyendo en cosas como el diablo. Y le dije: así que apareció la revolución científica y terminó con la creencia occidental en Satanás. Ellos dijeron: sí, y yo les respondí: yo no me muevo en las ciencias naturales. Mi campo es la filosofía. Ustedes deberán tolerar mi ignorancia en este campo. Díganme, ¿qué hay en los laboratorios científicos o en alguna teoría científica que ha hecho que de repente la existencia de Satanás sea algo indefendible? ¿Será acaso la segunda ley de la termodinámica o el descubrimiento del código genético lo que de repente ha desterrado a Satanás de la credibilidad científica? Y me quedé que los estudiantes presentaran algún argumento o descubrimiento que había sucedido en el medio científico que pudiera arrojar una sombra sobre la idea de Satanás, pero nadie presentó una idea, hasta que uno de los estudiantes dijo: pero usted ¿no ha visto que en nuestra literatura colocamos al diablo en la misma categoría que las brujas, los duendes, los elfos y demás seres de ese tipo? Y le dije: bueno, me he enterado que en nuestra cultura hemos puesto todas estas cosas en la misma categoría.
Y me pregunto, ¿por qué? Hemos oído razonamientos para ser escépticos acerca de los duendes y las brujas, pero Satanás es algo muy distinto. Porque en cualquier campo donde discutamos sobre la existencia de una cosa, debemos considerar cuál es la fuente para afirmar alguna de estas realidades. ¿Es alguna clase de fantasía, de imaginación o algo por el estilo? Yo no puedo pasar por alto el hecho de que las Sagradas Escrituras enseñan con énfasis la realidad de Satanás y que ellas, como fuente, han sido sujetas a más críticas del análisis científico que cualquier otra fuente escrita en el planeta. Pero ustedes pueden estar convencidos de que no son una fuente muy creíble. Sin embargo, estoy persuadido de que son una fuente creíble, y cuando las Escrituras me dicen que existe una cosa llamada Satanás, para mí ellas tienen más peso que el testimonio personal de Shirley MacLaine sobre la reencarnación. Y ustedes saben que millones de personas creen en algo como eso solo porque alguien como ella lo dijo. Una de las razones de esta incredulidad, al menos yo estoy convencido de esto, es que la idea de Satanás ha caído en un profundo descrédito e incomprensión desde la historia medieval. En la Edad Media, la Iglesia creía en un Satanás real y estaba muy preocupada acerca de cómo encontrar formas para resistir la influencia de Satanás. Ustedes saben cuántas veces Jesús habló de la realidad del diablo y cómo Jesús oró con fervor por la protección de su pueblo. Ustedes conocen la oración del Señor, la más famosa de todas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como también en los cielos. Y ustedes saben cómo continúa. Y llegamos a la parte de la oración donde el Señor dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, esta es la traducción moderna, líbranos del mal. En el Nuevo Testamento la palabra usual para mal es ponería. La palabra ponería es neutra y es la palabra más usada para mal. Si se cambiara su terminación neutra por la terminación de la primera persona singular masculina os, entonces tendríamos un término técnico que se usa como título de una persona específica. La palabra poneros en el Nuevo Testamento es un título que está reservado para Satanás, hoponeros en griego, que significa el malo. Pero en la oración del Señor, tal como está registrada en el Nuevo Testamento, no usa la palabra ponería, sino poneros. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos con esto? Él les dijo: cuando ustedes oren, oren así: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del enemigo, del malo. Dios, protégenos de las maquinaciones y de la influencia de Satanás. Si ustedes son cristianos, entonces eso indica que ustedes dan cierta credibilidad y confianza a las enseñanzas de Cristo. Ser un cristiano es seguir a Cristo, es seguir las enseñanzas de Jesús, y lo que estoy tratando de decirles es que en el corazón de las enseñanzas de Cristo había una profunda preocupación acerca de la seria realidad de Satanás. Pero a pesar de la centralidad de las enseñanzas de Jesús sobre la realidad de Satán en nuestros días y en nuestro tiempo, hay una persistente oposición a ella. Cuando discuto con las personas, por lo general me dicen: muy bien, RC, te concedo quizás que exista alguna especie de fuerza del mal,
Lo que me ahoga es cuando tú comienzas a hablar acerca del mal en términos personales, como si existiera algún individuo, alguna persona que personifique el mal. Pero sí, estoy de acuerdo en que creo que hay alguna especie de fuerza maligna operando en el universo. Creo que ustedes han escuchado esto, que para que la idea de Satanás sea creíble para el hombre moderno, tan sofisticado como es, ha de ser entendida como una fuerza del mal, en lugar de un ser maligno personal. Nosotros debemos cambiar este concepto para que sea más agradable a nuestro progreso intelectual tan propio del siglo XXI. Si analizamos esto, creo que veremos que lo que hemos hecho es sustituir un concepto muy molesto por otro concepto que es intelectualmente agradable. Pensemos en esto. ¿Cómo es posible que haya una fuerza maligna a menos que esa fuerza sea personal? ¿Puede el viento o un huracán ser juzgado como inmoral? Las fuerzas puras no tienen la capacidad de ser morales o inmorales, y no es posible hablar de una fuerza maligna a menos de que estemos hablando de una fuerza que fluye de un ser personal que tiene una mente, una voluntad y una conciencia. Pero volvamos a la Edad Media. En la Edad Media, la Iglesia creía en la realidad de Satanás y estaban preocupados por encontrar formas de protegerse a sí mismos de sus ataques e idearon varias formas para hacerlo. Incluso Martín Lutero usó su tintero. Ellos dijeron: lo que conocemos acerca de Satanás es que cayó por su orgullo y con toda probabilidad el principal punto de vulnerabilidad del enemigo es su orgullo, y la Biblia dice: resistid al diablo y él se apartará de vosotros. Y la Iglesia puso todo esto junto y dijo: la mejor forma de resistir a Satanás es hacer agradable a Satanás. Ataca su orgullo, humíllalo y él retrocederá porque no puede aceptar el ser humillado. Y lo que la Iglesia hizo fue inventar una grotesca caricatura de Satanás, haciéndolo parecer como el bufón de la corte. Le pusieron cuernos y le pusieron cola, le dieron un pincho y una horca y lo vistieron de rojo y pusieron esta terrible caricatura en una pared para burlarse de Satanás. Pero lo que sucedió es que la próxima generación vio esta imagen y dijo: no es posible que mis padres hayan creído que este hombre vestido con una pijama roja, que anduviera rondando con una horca, su cola y sus cuernos. ¿Qué clase de ingenuidad es esta? ¿Qué clase de mitología estaban creyendo? Ciertamente, una lectura sencilla de las Escrituras muestra que Satanás no es descrito como un bufón con pijama roja. Por el contrario, ¿cómo es su primera presentación en el Antiguo Testamento? Dice: pero la serpiente era astuta o sutil más que todos los animales. Yo podría agregar, antes de seguir, que el diablo, desde una perspectiva bíblica, es una criatura con dones extraordinarios. Y el primer don es la astucia o la sutileza, que por cierto la usó con Adán y Eva. El Nuevo Testamento dice que Satanás aparece como un ángel de luz. Nosotros tenemos en una frase en filosofía y en teología que define esto: subespecies bona. Esto significa algo que aparenta. Subespecies bona significa que se manifiesta a sí mismo bajo el auspicio de lo bueno, pero de hecho es malévolo. Esto es lo mismo que decir que el principal hipócrita en todo el universo es Satanás. Él no se presenta portando una paila de aceite hirviendo y tratando de engañarnos. No, él viene disfrazado como un ángel de luz.
su sutileza e inteligencia es tan sofisticada, tan elocuente, manipuladora y engañosa. Todo lo que las Escrituras dicen sobre el anticristo y su conexión con el diablo es importante. Y déjenme repetir esta palabra, anticristo. La palabra anti en el Nuevo Testamento es usada en dos formas y aquí aparece en relación con Cristo. Ustedes conocen una de las formas en que es usada esta palabra. Anti significa contra, alguien que está opuesto a algo o a alguien. En este caso, el anticristo es el que está opuesto a y en contra de Cristo. Pero también la palabra anti significa en lugar de o en vez de. Visto desde este significado, el anticristo es manifestado bíblicamente como un sustituto de Cristo. Es un impostor que trata de imitar lo genuino, y las advertencias de las Escrituras dicen que Satanás y el anticristo son tan buenos en lo que hacen que engañarán aún hasta a los escogidos. Estoy trabajando este punto para que ustedes entiendan que la imagen de Satanás que veo en las Escrituras es tan diferente de la imagen que se ve en la cultura moderna, que ha hecho que nadie más crea en Satanás. ¿Quién podía creer en tales caricaturas ridículas? Pero Satanás en las Escrituras es el ángel de luz que se manifestará a sí mismo, no como Hitler, Mussolini, Idi Amin o cualquier otro personaje similar, sino que vendrá en una forma más parecida a Billy Graham. Por favor, entiendan lo que digo. No quiero sugerir ni por un segundo que Billy Graham esté asociado con el diablo. Por favor, no distorsionen lo que acabo de decir, sino que Satanás vendrá disfrazado como ese tipo de personas que tienen las credenciales necesarias para verlos buenos. Él es un ángel de luz, pero al mismo tiempo también es llamado el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Las Escrituras dicen que Satanás no solo es real e inteligente, sino también que él es extraordinario, tan formidable que la misma palabra que se usa para describir la fortaleza de Cristo es usado para Satanás. Cristo es llamado el león de Judá, una figura de su reinado. Satanás es llamado el león rugiente que busca a quien devorar. Creo que él es mucho más fuerte que yo, mucho más fuerte que la oposición que podamos hacerle, y diría que también es extraordinario. Recordemos a Pedro, cuando Jesús le advirtió que Satanás entraría en su corazón al decirle, tú me negarás. No, yo nunca haré tal cosa, dijo Pedro. Jesús le dijo, tú lo harás en las próximas 24 horas y lo harás 3 veces. No. Cualquier otra persona caerá en este tipo de tentación. Jesús, pero tú sabes que yo te seguiré hasta el final del camino. Nada de esto podría suceder. ¿Qué le dijo Jesús? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Al gran pescador, al impetuoso y poderoso Pedro, que podía enfrentar a cualquiera, Jesús le dijo, es tan fácil que te zarandee como a trigo. Nunca subestimen el poder de Satanás. Él es más fuerte que todos los hombres. Él es más inteligente que todos. Él es más engañoso de lo que el humano puede ser. Y cuando observamos las advertencias en las Escrituras acerca de él, eso debería ser suficiente para que corramos por nuestra vida. Escuchen lo que dice Pablo en un pasaje de Efesios que ustedes han escuchado muchas veces. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes. El cristianismo es sobrenatural. Quitemos lo sobrenatural del Nuevo Testamento y habremos destrozado al Nuevo Testamento. Creo que tratar de reconstruir el cristianismo como algunos pretenden, sin el elemento sobrenatural, es una tarea deshonesta. El apóstol Pablo, en este texto, nos está diciendo en una forma didáctica, miren, ustedes están en una lucha, ustedes están tratando de agradar a Dios, quieren vivir una vida que manifieste esta santificación, pero esto es una batalla con la carne, es una batalla contra el mundo, pero la batalla que ustedes enfrentan va más allá. No estamos luchando contra carne ni contra sangre, sino contra poderes, principados, espíritus malignos en los lugares celestiales, en los ouranos, en los cielos. Estamos luchando con una maldad cósmica en un reino invisible. Este es un reino sobrenatural. Esta es una declaración central acerca del cristianismo. El cristianismo está basado en la revelación. Nosotros recibimos información que está más allá del alcance de una percepción normal y empírica. Recibimos información de un reino metafísico, no de un reino neumenal, de un reino que trasciende lo observable. Y Dios mismo es quien nos dice que hay una dimensión de la realidad que no es visible a la simple vista, pero esta realidad que no es visible a la simple vista tiene una profunda influencia en nuestras vidas. Nosotros podemos entender esto por la vía de la analogía. Hay partículas submicroscópicas y realidades que no estábamos en capacidad de descubrir hace unos pocos siglos, que las generaciones previas no las conocían. Estoy hablando de un mundo desconocido que tiene un profundo impacto en nuestras vidas. Es un mundo que está presente con nosotros mientras estamos sentados en un salón de clases o escuchando la radio. Quizás sea ese tipo de virus que flotan en el aire y que son generadores de algún cáncer o de alguna enfermedad que nos terminará matando. No los conocemos y quiero enfatizar el hecho de que la Biblia dice que Satanás es real. Hay dos problemas que los cristianos tienen con el diablo. Uno es subestimar su realidad y su poder. No hay cosa que lo haga más feliz que una generación de cristianos que no creen en su existencia. Esto le asegura carta blanca para su conducta. Él es como una tarjeta de crédito diabólica. Él puede ir a donde quiera y hacer lo que quiera. Nadie lo molestará porque nadie cree que existe. ¿Qué mejor trato puede haber logrado que este? Pero si esto no llegara a funcionar, hay otra vía. Porque las personas tienden a cambiar de opinión e ir de un extremo al otro en una cultura. El otro gran peligro es sobreestimar el poder de Satanás. En la actualidad presenciamos una reacción propia de nuestra cultura cristiana, donde vemos una intensa preocupación por Satanás. Se ha llegado al punto donde es difícil no ver toda maldad y todo pecado en cualquier área de la actividad humana como el resultado de una opresión o posesión satánica. He escuchado casos terribles de personas que, siendo cristianas, dicen estar poseídas por demonios y que no solo tienen un demonio, sino que llegan a tener hasta 26 demonios. Ellos tienen que buscar liberaciones diarias para asegurarse que los demonios no regresen. Y también hemos visto esta racha actual de ministerios de liberación apareciendo por toda la nación con una doctrina sobre Satanás que está muy lejos del Nuevo Testamento. En esta nueva doctrina podemos ver que Satanás es presentado como una especie de Dios con poderes y características divinas. Él puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, o sea que tiene el poder de la omnipresencia y también es omnipotente. En otras palabras, le atribuimos a una criatura los atributos que solo Dios posee. Nosotros,
Necesitamos ser muy, pero muy cuidadosos sobre esto para que no lleguemos a estar tan preocupados con Satanás que caigamos en otro error extremo. Y quiero mencionar las dos principales actividades del diablo en la vida del cristiano. No creo ni siquiera por un minuto que Satanás pueda poseer a un verdadero cristiano. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No puede cohabitar Satanás con el Espíritu Santo de Dios. Pero esto no significa que una vez que el Espíritu Santo esté en ustedes, a Satanás los deje solos y tranquilos. Él andará alrededor de ustedes. Hay dos obras principales con las cuales Él nos tentará a pecar. Pero algo más significativo en la vida cristiana es que Él nos acusará, siempre volverá a traer las culpas, a destruir la paz que ustedes tienen en Dios. De hecho, creo que la acusación es la principal obra del diablo en la vida de los cristianos y su dimensión es lo que estaremos tratando en la próxima sesión, cuando consideraremos cuán importante es tener una conciencia clara, cuán importante es tener un profundo sentido de seguridad, de perdón, cuando enfrentamos esta lucha para el crecimiento personal. El Seminario Reformado Latinoamericano invita a todas las personas que deseen formarse bíblica y teológicamente para que se pongan en contacto con nosotros y soliciten información de nuestros programas en la modalidad interna en la ciudad de Medellín, Colombia, o en la modalidad online. Pueden escribir al correo electrónico estudiodelabiblia@yahoo.es, estudiodelabiblia@yahoo.es. ¿Deseas conocer la historia que está detrás de cada uno de los himnos más entonados en la iglesia cristiana hoy? Te invito para que me acompañes y juntos descubramos la historia de los himnos evangélicos. Yo creo que es imposible que exista algún cristiano que no haya sido bendecido por este tremendo himno del cual vamos a revisar su historia hoy, en el Monte Calvario, el cual fue escrito en 1913 por George Bernard. Este cristiano, nacido en 1873 en Columbus, en el estado americano de Ohio, primero compuso el tema musical basándose en la cruz de Cristo. Al parecer, leyó todos los pasajes de la Biblia que hablaban de la cruz cuando compuso la música, pero la letra vino un par de semanas después, luego de experimentar una crisis en su vida. Un reconocido cantante evangelista, George Beverly, en la introducción que realizó en una de sus grabaciones, dijo lo siguiente: yo era solo un niño en Winchester, Ontario, y un día 2 cantores de Norteamérica vinieron a mi casa y pidieron a mi madre que tocase el piano para ellos, mientras cantaban un cántico que dijeron era nuevo, en el Monte Calvario. Yo estaba perplejo escuchando junto al piano y observando sus caras tal como describían en este precioso himno los sufrimientos de nuestro Redentor. Y más tarde, personalmente, conocí la maravilla del perdón de Dios. La mejor forma de conocer cuál fue el proceso de esta composición es leyendo lo que escribió su propio autor, quien en sus palabras lo describió así: la inspiración vino a mí un día de 1913, cuando estaba en Albion, Michigan. Comencé a escribir
en el Monte Calvario. Compuse la melodía primero. Las palabras que escribí al principio eran imperfectas. Las palabras del himno completo vinieron a mi corazón en respuesta a mi propia necesidad. Poco después fue introducido en algunas reuniones especiales en Michigan el 7 de junio de 1913. La primera ocasión en la que se escuchó fuera de esta iglesia en Michigan fue en el Instituto Evangelístico de Chicago. Allí se presentó frente a una gran audiencia y poco después llegó a ser un himno extremadamente popular a través de todo el país. Bernard, luego de componer este himno, vivió 45 años, durante los cuales compuso muchos otros himnos, pero ninguno consiguió llegar a ser tan favorito para los cristianos como este, en el Monte Calvario. Bernard falleció el 9 de octubre de 1958 de una edad de 85 años. Como bien dice el libro de Kenneth Osbeck, Bernard cambió ese día la cruz por la corona, como dice el himno original en inglés. Sus últimos años los vivió cerca de su ciudad natal en Reed City, Michigan. Allí existe una gran cruz con estas palabras: en el Monte Calvario, hogar de George Bernard, compositor de este amado himno. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día, en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Y este himno nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 6:14, cuando dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Escuchemos algunas versiones cantadas e instrumentales de este precioso himno.
usted desea recibir una copia de este programa o desea descargarlo, puede ingresar a la página web www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org. Este es un aporte de la Iglesia Bautista Reformada, La Gracia de Dios en Medellín. El cheque del Banco de la Fe para hoy dice: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Génesis capítulo 9 versículo 14. Justo ahora las nubes son muy copiosas, pero no tenemos miedo de que el mundo sea destruido por un diluvio. Vemos el arco iris con la suficiente frecuencia como para no tener tal miedo. El pacto que el Señor hizo con Noé permanece firme y no tenemos dudas al respecto. ¿Por qué entonces habríamos de pensar que las nubes de la tribulación que oscurecen ahora nuestro cielo terminarán destruyéndonos? Hemos de desechar esos miedos infundados y deshonrosos. La fe ve siempre el arco de la promesa del pacto, siempre que el sentido ve la nube de la aflicción. Dios tiene un arco con el que puede disparar sus flechas de destrucción. Pero vean, está volteado al revés. Es un arco sin flechas y sin cuerda. Es un arco que está colgado como demostración, pero que ya no es usado para la guerra. Es un arco de muchos colores que expresan gozo y deleite, y no un arco ensangrentado por matanzas o ennegrecido por la ira. Tengamos mucho ánimo. Dios no oscurece nunca nuestro cielo como para dejar su pacto sin un testigo, y aun si lo hiciera, nosotros confiaríamos en Él, puesto que Él no puede cambiar, ni mentir, ni dejar de cumplir su pacto de paz de cualquier otra manera. Hasta que las aguas cubran la tierra otra vez, no tendremos una razón para dudar de nuestro Dios. La chequera del Banco de la Fe es una producción de la Fundación IBRC basada en los comentarios prácticos que escribiera el ungido predicador Carlos Spurgeon, fundamentado en las múltiples promesas que encontramos en la Palabra de Dios. Soy Julio Benítez y agradezco al hermano Alan Román por hacer la traducción al español de esta serie. Si desea recibir el cheque de hoy a través de email, escríbanos al correo electrónico estudiodelaBiblia@yahoo.es. Tiempos de Reforma es una producción del Seminario Reformado Latinoamericano y el Ministerio Carácter Cristiano. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos al correo electrónico estudiodelaBiblia@yahoo.es. estudiodelaBiblia@yahoo.es. Será de gran aliento para nosotros tener noticias suyas. Para preguntas, comentarios o reportar sintonía, puede hacerlo a través de los números 042-456-93-472 o a través del 041-495-05-569.